Hola, ¿qué tal están? Bendiciones. Tengo estos pelitos parados por aquí. Estoy toda mechuda, toda descuadradita. Bueno, voy a decirles unas cositas de las cuales quizás todos sabemos, pero que se nos olvida. Pensamos nosotros como que orando más de lo que estamos acostumbrados, sacando una hora para orar y estarle repitiendo al Señor lo mismo y lo mismo, la misma petición, la misma palabrería de que lo amamos, de que Él es nuestro Padre, de que aquí estamos, que estamos afligidas o que estoy gozosa, yo qué sé, todo lo que se le dice al Señor, que es una repetición de la repetidera. La misma palabra nos enseña que a Él no le gustan las vanas repeticiones. Y si nosotros nos ponemos a escuchar cada oración que hacemos o cada petición, nosotros nos damos cuenta que en realidad somos como los fariseos. Nuestra vida no ha cambiado. Seguimos igual. Nos pasamos de rezar el Dios te salve María, el Santa María, y todo eso, ¿verdad? Para venir a los pies del Señor, Señor, mira mi necesidad, Señor, ten piedad de nosotros, todas esas cosas. Y es tremendo porque pensamos que mientras más oremos, más espirituales somos, ¿verdad? Yo no les estoy diciendo que no oren, yo no les estoy diciendo nada de eso. Yo no les estoy diciendo no oren, no, hay que orar, muchachas, hay que orar. Pero yo lo que les quiero decir es una cosa. Nosotros vengamos a la presencia del Señor porque nos deleitamos nosotros en Él, porque queremos tener ese encuentro con Él, querer que el Señor nos quebrante el corazón, que lo podamos derramar en su presencia, que podamos sentir ese toque del Espíritu Santo, que nos podamos dar cuenta lo impresionante que es estar con Él, de tener esa vida íntima con Él, pero no porque tengamos esa necesidad. Y fíjense que la palabra de Dios nos habla que sí, hay que decirle al Señor esas necesidades, pero mis amadas, ¿cuántas veces, cuánto tiempo sacamos nosotros para deleitarnos en la presencia del Señor que nos está pidiendo? Que no sea bendiciendo al otro, bendiciendo a los hijos. O sea, ¿cuándo sacamos nosotros esa intimidad con Él? Muchas personas podrán decir, pero ¿qué es intimidad con Él? La intimidad con Él es tú entrar a la presencia de Él sin una petición, solo porque tú quieres encontrarte con Él. Y cuando se entra en esa intimidad con Él, encontramos nosotros que Él quiere hablarnos. Derramamos nuestro corazón en adorar, en glorificar, en humillarnos, en postrarnos, en derramar nuestra vida en su presencia, y eso a Él le agrada. Esa es una intimidad con Él, parte de una intimidad. Es que, a veces nos sentimos como obligados, es que tengo que orar, imagínense, es que tengo que orar. Es que yo hoy no he orado y qué pena con el Señor, o sea, es que yo lo digo porque yo lo he escuchado. Y qué pena con el Señor, no, mis amados. Con el Señor nosotros no tenemos que tener pena, nosotros tenemos que tener temor. Y el temor que nosotros tengamos por el Señor, ese nos lleva a tener una intimidad con Él. La necesidad. Cuando yo creo que la mayoría estamos aquí, todas tuvimos esposos o tienen esposos, y unas lo tienen lejos, otras cerca, pero el que tiene su esposo lejos no ve la hora de que él le llame, está esperando esa llamada, está esperando ese mensaje, o sea, siempre porque está enamorado. Pero cuando nosotros vamos a estar enamorados de Dios para poder
ir a buscarle, que así como es Él el que está enamorado de nosotros, Él está esperando que nosotros le mandemos, le llevemos ese mensaje, le busquemos su presencia, busquemos la ocasión de estar con Él. Y fíjense que es tremendo porque la misma palabra nos enseña de que no es necesario la tanta palabrería de repetir. Fíjense mis hermanos que les voy a decir una cosa. Es impresionante porque nosotros nos han enseñado a que una oración, ore por mí, por decir algún ejemplo, ore por mí, me está pasando esto y esto, y uno saca el rato y dice, Señor, mira la necesidad de Julanito, entra a su casa, empieza a limpiar, restaura su corazón, restaura su vida, ve donde sus hijos, ve donde su esposo, todo eso se lo decimos. Y pensamos que ya eso estuvo bien, pero el Señor siempre ha querido más porque Él lo sabe. Él ha querido una intimidad contigo. Fíjate que a mí me deja muy sorprendida es la historia de Daniel. Daniel es una persona que por más que le obligaban, sí, que le obligaban a humillarse delante de los dioses de Babilonia y todas esas cosas, él decía, yo confío en Jehová. Y si aún él no me librara de esta, no adoraré esos dioses, ¿verdad? Y lo que me impresiona es que el Señor aquí nos muestra que cuando dice la palabra de Dios en Daniel 10, y dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande, pero el compromiso, él comprendió la palabra y él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. A ver, la palabra nos dice, él la comprendió, él sabía lo que iba a suceder, mas sin embargo, lo que el Señor le mostró para la visión que Dios le dio, entonces dice la palabra que estuvo confundido, afligido, 3 semanas. Y podemos decir que entonces en esas 3 semanas él se metió en oración. Y en esas 3 semanas él no veía la respuesta. Pero él estaba desesperado por esa respuesta. Él quería esa respuesta de parte de Dios. Y seguro pensó, bueno, si dejo de comer algunas cosas, el Señor me va a responder. ¿Y cómo le parece que así se quedó 3 semanas? Pero dice la palabra aquí mismo en Daniel 10, 17, dice, en 10, 12 dice, y entonces me dijo, ¿quién le dijo? El ángel le dijo a Daniel, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, o sea, desde el primer día que él dispuso el tiempo para orarle al Señor, ya el Señor había escuchado la oración. Lo dice la palabra, dice, dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. O sea, ¿qué pasó? Él, por eso dice que se afligió. Él entendió que eso solo lo lograría humillándose a los pies del Señor. No nos da no tenemos como mucha palabra aquí para entender, pero lo que nos damos cuenta es que el Señor necesitaba que Daniel se humillara. O sea, no era lo mismo Daniel decir, no voy a comer de lo que estas personas me quieren dar, no voy a adorar a esos dioses, no voy a contaminarme con eso. No bastaba con eso. Y fíjese que el problema de nosotros es ese, que nosotros pensamos que podemos llegar al Señor y regale las 3 lágrimas y la pila de mocos y que ya el Señor lo va a solucionar. Pero no es así, mis amados, no es así, mis amadas. Es un corazón humillado en su presencia. Por eso Él dice, desde el primer día
que Daniel tomó la decisión de humillarse delante de Dios. Entonces démonos cuenta que todos hemos fallado. Este hombre, a pesar de que el Señor le necesitaba para por medio de él profetizar lo que iba a suceder, él no se humillaba. Él era temeroso de Dios. Porque vemos que él era temeroso de Dios y fue escogido por Dios y fue llevado en esclavitud desde Jerusalén a ese lugar. Él era un elegido de Dios. Y a pesar de todo lo que Daniel hacía, no era lo que el Señor necesitaba. Él necesitaba que Daniel se humillara delante de él. Y dice, y Dios fueron en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarte. O sea, fíjate, tenemos que entender una cosa. Para venir a traer esa respuesta que Daniel esperaba, necesitó el Señor dos ángeles, el que venía y el que envió, porque mírelo cómo lo dice. Mas el príncipe dice, y yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarte. O sea, mientras, lo que nos da a entender es, mientras 21 días, mientras este Daniel, mientras este ángel, el que el Señor había mandado, se peleaba con el ángel del demonio, con el ángel de Satanás, pues, entonces este vino a traer la palabra a Daniel. Es lo que se entiende de verdad. Vamos a volver a leer porque la verdad es que lo tenemos que entender bien entendidito. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los príncipes, de los principales príncipes, vino para ayudarte y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, quedó ¿quién? El que venía primero. El que venía primero le tocó quedarse ahí y enviar a Miguel. O sea, Dios va a enviar a Miguel a que le trajera esta respuesta a este varón. Fíjense ustedes, si para este varón el Señor escuchó la oración en el primer día y fue difícil 21 días para que viniera esa respuesta a este varón que se humilló. Entonces dime tú, ¿te has humillado lo suficiente delante de Dios para lo que tú estás pidiendo? Es tremendo, mis amados, porque nosotros oramos, como les digo, oramos por esa petición y nos vamos y nos sentamos a esperar, pero nos sentamos a esperar. Por eso es que el corazón del hombre es orgulloso, por eso el Señor mismo lo dice. Dice que, no recuerdo la palabra en este momento, pero sí sabemos que su palabra dice que el corazón del hombre es traicionero, algo así, dice el corazón del hombre, engañoso es el corazón del hombre, mis amados. Entonces, claro, nosotros pensamos que podemos engañar al Padre. Bueno, ya, imposible pues que con todo lo que oré no me escuche, pero fíjese, un hombre que humilló su corazón, pero nosotros no sabemos humillar nuestro corazón. Nosotros somos bien orgullosos. Nosotros llegamos, le decimos las 4 palabras o oramos 1 hora
por lo que estamos pidiendo y nos vamos a esperar, pero nuestro corazón sale de ahí siendo todavía más orgulloso, más duro, porque salimos como los fariseos, con la cabeza bien en alto y salimos porque hicimos oración, queriéndonos dar de mucho. Entonces imagínate, mientras nuestro corazón no sea humillado. Así, mis amados, que es tremendo, porque si nuestro corazón no se humilla delante de Dios, entonces ¿cuándo nosotros vamos a obtener esa promesa? Imagínate, si el Señor escuchó esta promesa y vio un corazón humillado y se demoró 3 semanas, 21 días. Imagínate nosotros, que no somos capaces de dar el brazo a torcer, que seguimos con el orgullo. Seguimos, pero es que somos erguidos como la cizaña. No, es que todavía vemos que el trigo, por eso ve que la palabra de Dios nos enseña que cuando el Señor le dice a los empleados, le dice, fíjate que nació la cizaña, hay cizaña con el trigo. Y entonces el empleado le dice, es esta tú le dices, Señor, ¿quién la sembró? Y él le dice, un hombre malo vino y la sembró en la noche. Entonces el muchacho, el empleado, porque es una parábola, le dice al Señor, Señor, déjame, yo la arranco. Y él le dice, no, déjala ahí. Déjala porque si arrancas las cizañas, también dañas la semilla, el trigo. Dejémoslos que crezcan juntos. No era tanto porque lo dañara. Yo creo que el Señor en esa parte lo que quiere es enseñarnos esto. No era tanto que el arrancar eso, porque entonces imagínese que ponte a pensar un poquito. Si fuera que el arrancar, entonces ninguna hierba mala se podía deshiervar de un cultivo bueno. Porque fíjate que cuando se siembra la patata, entonces hay que deshiervar y hay que surcar después de que nace la patata. Entonces podríamos decir, todas las plantas son así. No, él lo que quería era que cuando el trigo estuviera a punto de cogerlo, igual que a punto la cizaña, se dieran cuenta que el trigo se dobla hacia adelante, queda dobladita hacia adelante, y la cizaña todavía sigue así bien erguida, bien orgullosa, bien de todo, para que ellos supieran que cómo era el orgullo de la cizaña. Y eso mismo pasa en nosotros. Hasta que nosotros no humillemos nuestro corazón, no nos humillemos delante de Dios y dejemos de solamente venir a pedir y pararnos a seguir esperando, no tenemos un corazón humillado delante de Dios, no dejamos que el Espíritu Santo venga y quebrante nuestro corazón. Cuando más lloran es de tristeza, de remordimiento, de lo que les está pasando, pero no de un encuentro que tienen con Él. Ese es el problema con nosotros, que hasta que no sepamos doblegar ese orgullo que tenemos y nos humillemos como el trigo, vamos a seguir como la cizaña y no vamos a encontrar y no va a haber el momento en que el Señor pueda enviar esa respuesta para nuestras peticiones. Ahí podemos morir en el intento, mis amados, pero yo veo un hombre que se humilló, el Señor quería que se humillara y yo creo que el Señor quiere que hoy nosotros nos humillemos, que hoy nosotros empecemos a ver de que el orgullo no nos lleva a ninguna parte. Nuestro orgullo, nuestro yo querer ser mejor que el otro, no es que es como yo digo, lo van a hacer como yo digo o no se hace nada. No, la humildad ante todos, mis amados. Yo siempre le decía a una hermanita de la congregación donde me salí, yo le decía, nunca cambies, porque desde que yo entré ahí, fue la mujer más humilde hasta que yo salí. Y lo que no fueron todos los demás, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasa? Eso es lo que el Señor quiere, ver ese trigo creciendo en medio de la cizaña. Es tremendo, eso lo leen así como si nada, pero es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta tarde, que no hagamos lo de la cizaña, que humillemos nuestro corazón, humillémoslo delante de Dios. Imagínense cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, nos paramos de ahí y ya no hay rencor con nadie,
Ya no tú no le guardas rencor a nadie porque fue derramado el corazón. Recordemos que eso le pasó a Ana. Ana estaba tan amargada que cada año subía y a ella le importaba un pepino sus peladitos, los peladitos ¿cómo se llama? De su rival. Pero llegó el momento en que ya ni el poquito, ni poquito, ni lo bastante que le daba el esposo. Tuvo que hacer ella humillar su corazón, derramar la amargura delante de Dios. Y ahí fue, fíjese que es tremendo porque ahí lo vemos nosotros que esta mujer oró. O sea que Penina vivía orando. Y muchos dicen que Penina no tenía necesidad de orar. No, Penina vivía orando. Ana no. Ana tuvo que derramar su corazón. Ana estaba orgullosa porque era bonita, porque la amaba, porque el hombre la amaba. A la otra no la amaba. Pero con eso no se basta, mis amores. Muchas veces decimos, ay, es que el Señor a mí me ama y me ama mucho y por eso nos sentimos tan orgullosos, pero no hemos humillado nuestro corazón. Y eso le pasaba a Ana. Ana estaba muy orgullosa de saber que su esposo la amaba, pero no había humillado su corazón y llegó el momento en que tuvo que rendirse a los pies del Señor. Y mire que estaba tan llena de amargura que dice, derramó su corazón, derramó toda su amargura y de ahí se levantó y nunca más estuvo triste. O sea, todo esto lo tenía ella en el corazón. Eso nos pasa a nosotros. Tenemos que tenemos que humillar nuestro corazón y dejar que nuestro corazón sea derramado a los pies del Maestro, para que así seamos como el trigo que no cae al suelo, no muere. Y Jesucristo cayó y murió por ti y por mí, para darnos vida y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga, mis amaditos. Un besito, les quiero.